Generar títulos atractivos sobre un determinado tema o capítulo de una asignatura es demasiado importante porque ayuda a captar la atención y el interés de los estudiantes, en especial cuando se está trabajando con estrategias activas neurodidácticas, ya que cuando los estudiantes se sienten motivados e interesados en el tema, es más probable que se involucren activamente en el aprendizaje. Presten, por supuesto, mayor atención durante la clase, realicen preguntas y participen en las diferentes discusiones que puedan generarse en el transcurso de la misma. En el mundo del espectáculo, hablemos más concretamente del cine, los títulos de las películas son muy atractivas, llaman la atención e incitan a ver dichas películas. Aunque quizás después, nos quedamos con sabor a poco, ¿verdad? También cuando uno escribe un libro, pues el título debe ser atractivo. Por ejemplo, aquí les muestro el libro de Javier Santolaya que se llama El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Es un libro muy interesante, como este otro, Los asesinos matemáticos atacan de nuevo, de Claudi Alsina. Por supuesto, los invito a que lean estos dos libros, son muy interesantes. Y en este nuevo vídeo de Educartes, te doy algunos ejemplos de títulos o actividades, no solamente títulos, actividades atractivas que debes usar cuando impartes tus clases, justamente para llamar la atención de los estudiantes, despertar el interés y por supuesto que se sientan muy motivados. Así que comenzamos. Como te dije en la introducción de este vídeo, los títulos o actividades atractivas son elementos motivadores para los estudiantes, ya que ellos a través de esto despiertan su interés sobre el tema a desarrollarse en la clase. Pues su objetivo principal es justamente eso, motivarles, despertar el interés y la curiosidad, por supuesto, de los discentes, para que se involucren activamente en el contenido o en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿qué títulos o actividades atractivas podemos presentar al inicio de un tema en concreto? Les voy a presentar en este vídeo unos 15 ejemplos que ustedes pueden hacerlo ya en sus clases. Comencemos por las preguntas provocativas o socráticas. Voy a ponerles ejemplos acá de asignaturas que son de la ingeniería, de la física, por ejemplo el campo electromagnético, las ecuaciones diferenciales y también vamos a ver de la neuroeducación. A ver, un ejemplo de pregunta provocadora, ¿cómo podría ser del campo electromagnético? Pueden comenzar haciendo su clase con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una corriente eléctrica pueda generar un campo magnético y a su vez un campo magnético pueda generar una corriente eléctrica? Fíjense, con esta pregunta despiertan el interés, esa curiosidad del estudiante al querer encontrar una respuesta. Y ahí es donde ustedes van a empezar a desarrollar la clase. Si se trata de las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, podemos preguntarles cómo se relacionan las ecuaciones diferenciales con la modelización matemática de fenómenos naturales como la caída de un objeto o la propagación del calor. Entonces, esta pregunta también va a despertar esa curiosidad, ese interés por saber el cómo, ¿no? Y ahí es donde va a entrar ya el tema concreto. Segundo ejemplo, segunda sugerencia que les doy, es usando palabras clave que sean destacadas, por supuesto. Si fuera del electromagnetismo, ¿qué podemos preguntar? Las palabras claves tenemos campo magnético, corriente eléctrica, ondas electromagnéticas, la ley de Faraday, la ley de Gauss, la ley de Ampère, etc. Para las ecuaciones diferenciales, las palabras podrían ser un conjunto de palabras, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, solución particular, solución general, la orden de la ecuación diferencial, el grado. Y de la neuroeducación tenemos otras, como puede ser el cerebro, la memoria, la plasticidad cerebral, la neurociencia cognitiva y otras que ustedes pueden relacionar con la neuroeducación. Fíjense, estas palabras tú puedes presentarles de una manera atractiva, digamos, de una manera artística, para que llame más la atención, como puedes ver en la presente imagen. Tercer ejemplo, vamos con números y estadísticas. Se puede presentar la clase, el tema, en todo caso, el título del tema, a través de tablas, en este caso el electromagnetismo, puede ser tablas de frecuencias y longitudes de onda del espectro radioeléctrico. Ahora, hablando de las ecuaciones diferenciales, se puede presentar las 10 ecuaciones diferenciales más famosas para que despierten el interés de los estudiantes. Y si es de la neuroeducación, pues podemos presentarles estadísticas de la neuroeducación.
Cuarta sugerencia, cuarto ejemplo de cómo ustedes pueden presentar un título atractivo. Puede ser usando adjetivos que sean estos llamativos. En el caso del electromagnetismo podría ser que, por ejemplo, son vibrantes, energéticos, poderosos, electrificantes o electrizantes, etc. Para las ecuaciones diferenciales, pues podemos decir que las mismas son fascinantes, complejas, hermosas, sorprendentes, en fin. Y para la neuroeducación, podría ser neurosinérgico, neuromodulante, plasticidad cerebral mejorada, neuroplástico y otras palabras que sean muy interesantes para expresar esa curiosidad del estudiante. Quinto ejemplo, promesas de solución a problemas comunes. Sí, podemos hacerles a los estudiantes una promesa. Por ejemplo, si es de la neuroeducación, podemos decirles, la neuroeducación puede ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje y cómo podemos mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso le prometemos a los estudiantes y, por supuesto, cuando desarrollemos la clase hay que demostrarles que justamente esto es así. Sexto ejemplo, a través de las adivinanzas. Sí, las adivinanzas son un excelente recurso para que puedan abrir una clase, un tema en todo caso de una clase. Aquí les presento algunas adivinanzas. Por ejemplo, dice una de electromagnetismo. Soy invisible, pero estoy en todas partes. Puedo viajar a través del espacio y del tiempo y puedo ser detectado por mis efectos en la materia. ¿Quién soy? Respuesta, un campo electromagnético. Sí, los campos electromagnéticos son invisibles, pero están presentes en todas partes, ya que se generan por la carga eléctrica en movimiento. Viajan a través del espacio y del tiempo a la velocidad de la luz. Séptima sugerencia, séptimo ejemplo, a través de cuestionarios. Sí, los cuestionarios son interesantes recursos pedagógicos, en este caso didácticos, que ustedes pueden utilizar para ver los estudiantes hasta qué punto conocen algo. Por ejemplo, pueden crear un cuestionario de preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas, digamos, de selección múltiple o falso y verdadero. Octavo ejemplo, vídeo sin voz. Efectivamente, ustedes van a poner un vídeo, como están viendo ahora en la pantalla, y el estudiante tiene que interpretar, decir qué es lo que está viendo, ¿no? Justamente él tiene que sacar sus propias conclusiones. Y llegamos a las metáforas como novena sugerencia, noveno ejemplo, para que ustedes puedan abrir un tema, presentar un tema de una determinada asignatura en su clase. Se trata de las metáforas, ¿no? El campo electromagnético podemos comparar con una piscina, ¿sí? Así como una piscina. ¿Por qué? Así como el agua se extiende desde el punto donde se lanza una piedra, para ver las ondas cómo se expanden, los campos electromagnéticos se extienden desde la fuente que los crea. Además, los campos electromagnéticos pueden interferirse entre sí y crear patrones complejos de ondas y vórtices, de manera, digamos, similar a cómo las ondas de agua en una piscina pueden interactuar entre sí. Si se trata de la neurociencia, por ejemplo, podemos comparar a la neurociencia como, digamos, con un jardín. Al igual que un jardinero cuidadoso cultiva y nutre un jardín para que florezca, en este caso, la neuroeducación utiliza la comprensión de la neurociencia para cultivar y nutrir al cerebro, para el aprendizaje y la enseñanza óptimos. Décima sugerencia, chistes. Sí, los chistes son, igual que las adivinanzas, excelentes recursos didácticos que ustedes pueden usar para hacer la presentación de un tema. Pongo un ejemplo acá de campos electromagnéticos. ¿Por qué los electrones se sienten atraídos por los protones? Respuesta, porque son positivamente encantadores. Por supuesto, aquí se tiene que conocer algo del electromagnetismo, ¿no? La ley de atracción y repulsión. Y hay otro chiste de la teoría de la relatividad. A ver, para los que saben, por supuesto, la misma. Dice, ¿sabes por qué la teoría de la relatividad es tan difícil de entender? Porque cuando estás con un grupo de amigos, el tiempo pasa relativamente rápido cuando te diviertes con ellos, pues. Pero relativamente lento cuando estás estudiando la teoría de la relatividad. Onceava sugerencia para presentar títulos o actividades atractivas a través de canciones y música. Tú puedes componer una canción o te haces ayudar, en este caso con el chat GPT, que te muestra con un ejemplo, y ahí está la letra, o sea, tienes la letra, y ahora puede ser que en el curso haya algún estudiante que sea músico, que pueda tocar algún instrumento, entonces él podría poner acá el ritmo, ¿no? Poner el ritmo y a cantar esa canción, ya sea a capela o acompañado con un instrumento. O bien crean la canción y empiezan a cantar a ver qué es lo que sale.
pero así estás haciendo la introducción ya a un tema concreto. Y como ejemplo número 12 llegamos pues a las parodias. No podían quedar atrás, ¿no? Una parodia es muy similar a la composición de canciones. Si tú conoces un determinado tema, hay muchos de Zap, por ejemplo, tú puedes reemplazar la letra de esa canción y lo reemplazas por la letra del tema, ¿no?, que has creado. También en este caso el ChatGPT es un excelente recurso que te puede hacer esto. Te muestra acá unos ejemplos. Ejemplo número 13 que puedes hacer: la presentación de un tema mostrando imágenes. Hemos visto que se puede presentar a través de un vídeo sin voz, pero ahora presentamos ya una imagen o imágenes fijas para que el estudiante igual viendo esto pueda interpretar qué es lo que está haciendo. Sugerencia número 14. Veamos los relatos biográficos. Es muy importante, muy interesante presentar la asignatura. Por ejemplo, si estamos hablando de la ley de gravitación universal, podría presentarlo a Newton. Si hablamos del cálculo diferencial también, pues en Newton y Leibniz, presentarles a ellos, leer su biografía. Te voy a dar un ejemplo aquí, la biografía de Newton, la biografía divertida si quieres, y el cortito lo voy a leer, dice así: ¿has oído hablar de un tipo llamado Sir Isaac Newton? Seguro que sí. Es uno de los físicos más famosos de la historia y también uno de los más productivos en términos de escritura. Newton escribió sobre todo desde matemáticas y física hasta religión y profecías bíblicas. Sí, lo has leído bien, profecías bíblicas. La obra más famosa de Newton es Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687. ¿Qué es? Es un libro de física, pero no uno cualquiera. Es un libro que cambió la forma en que entendemos el mundo al describir las leyes de la física en términos matemáticos. Es una obra compleja, pero no te preocupes, hay muchas guías para ayudarte a entenderla. Newton también escribió Optics en 1704, que se centra en la teoría de la luz y el color, y no es un libro sobre lentes o anteojos, aunque podríamos pensar que sí. En cambio, es una obra sobre cómo la luz se descompone en colores a través de un prisma y cómo podemos entender mejor la naturaleza de la luz. Bueno, se puede todavía continuar con una mayor biografía de Newton en este caso, y así de otros científicos, matemáticos, físicos famosos. También podemos presentar su biografía introduciendo a un determinado tema. Finalmente, el ejemplo número 15, planteamientos de problemas. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Primero se da la teoría y luego se ejemplifica. No se dice, vamos a resolver ahora el siguiente problema, y se dicta el problema, ¿no? El problema es hay que hacer esto, el otro, en fin. Pero ¿qué tal si hacemos al revés? Primero presentamos el problema antes de desarrollar el tema. Presentamos el problema para que este problema despierte la curiosidad del estudiante. Te voy a poner un ejemplo de ecuaciones diferenciales. A ver, el planteamiento de un problema. En un cierto instituto, hablemos tecnológico, educativo, se declara una epidemia, digamos, de hepatitis, que podría ser también el COVID-19. Se quiere encontrar el modelo matemático de la propagación de la enfermedad, partiendo del hecho de que ya existe un número determinado de estudiantes enfermos que están contagiados. Entonces fíjate, hay que hallar el modelo matemático y luego resolver esa ecuación diferencial. Otro ejemplo que se podría dar de ecuaciones diferenciales podría ser en base a la ley de enfriamiento de Newton. Podemos decir que a la velocidad a la que se enfría una sustancia al aire libre es proporcional a la diferencia de temperaturas de la sustancia y del aire. Y ahora, si la temperatura del aire es, pongamos acá un valor, digamos, de 28 grados centígrados, y la sustancia se encuentra o se enfría de 100 grados a 80 grados centígrados en un tiempo de 12 minutos, ¿en qué momento estará a una temperatura de 50 grados? Entonces fíjate, estás planteando el problema, y este problema tiene que resolverse, por supuesto, haciendo un modelo matemático con ecuaciones diferenciales. Bien, amigos y amigas de Educartes, hemos llegado al final del presente vídeo. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de utilidad práctica. Por favor, ayúdenos a difundir el contenido del canal, compartiendo con sus amigos, compañeros, profesores, etc. Y también suscríbanse al mismo, ¿no?, este canal, y activen la campanita para que reciban vídeos inéditos. Pueden comentar aquí abajo qué les pareció este vídeo, qué es lo que sugieren ustedes para hacer más adelante otros vídeos. Nos encontramos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.